lugar, nada, yo soy Lu de la FACU, de la UNITE, obvio, y ahí Agus es la que va a estar llevando a cabo esta charla. En primer lugar, obviamente agradecer a Agus por coparse, por acceder a esto, la verdad, y por preparar todo esto tan lindo. Este es el tema sobre el que va a hacer su tesis, así que nada, muy copado todo, la verdad, espero que seguro que nos va a aportar de conocimiento un montón de cosas. Y bueno, gracias también a todos los que se están sumando a la charla y demás para eso, para participar. Como ya capaz sabrán, esta charla es la tercera del ciclo MATES, que nosotros llevamos a cabo desde la agrupación, que es Marathon of Academic Talks for English Students, que básicamente es un ciclo de charlas de formación, formación académica y salida laboral para que podamos conocer más, en principio, sobre nada, las distintas áreas y ámbitos de los que podemos trabajar en un futuro. eh, y además, bueno, para que podamos pensar en nuestra formación, en los contenidos que vemos en la carrera, los que no están dentro de nuestro plan de estudios y nos gustaría aprender por fuera, lo que nos gustaría agregar, eh, qué clase de profesionales queremos ser. Ay, me solicitaron ahí eso. ¿Qué clase de profesionales queremos ser? Y además, ¿cómo se dice esto? ¿A qué nos queremos dedicar, ¿no? En un futuro, en qué nos queremos especializar y un montón más de cuestiones, digamos. Esta es la tercera charla, las anteriores fueron de trabajo remoto y de institucional. La próxima va a ser la semana que viene sobre traducción audiovisual en general, que la va a estar dando Javier Pardo, es el jueves a la 1, para que ya se la agenden para los que quieran participar. Eh, y bueno, como también no sé si capaz habrán escuchado, este ciclo tiene aval académico del Departamento de Lenguas, es decir, que si asisten a 5 de las 8 o 9 charlas que vamos a hacer, se están confirmando algunas todavía, van a tener certificación de asistencia que después pueden agregar a su currículum, porque aporta, digamos, a la parte de formación. Eso. Y después, por último, comentar que, bueno, nosotros impulsamos esta clase de actividades, digamos, justamente para que podamos pensar todos y porque estamos, para que podamos pensar en general, no, porque también estamos en un cuatrimestre, va, en un año en el que estamos discutiendo sobre un título intermedio, cuyo proyecto, de hecho, después de haberlo trabajado y darle forma durante todo el primer cuatri, se va a presentar en el Consejo Directivo de finales de octubre, seguramente, o eso es lo que se está comentando, y en eso, bueno, en primer lugar, nos gustaría como invitar a ese espacio. Para el que no sepa, el Consejo Directivo es un lugar abierto, digamos, un espacio público del que todo estudiante puede participar. Nos parece que ante algo tan histórico como es un título intermedio para nuestras carreras, que de hecho es algo que venimos planteando hace un montón, y una necesidad que se hacía cada vez más latente, estaría buenísimo que seamos muchísimos estudiantes de la carrera presenciando ese momento, ¿no? En el que se apruebe nuestro título intermedio, y después pasa más arriba, ¿no? Pero que podamos estar ahí y realmente hacernos parte. Y bueno, en segundo lugar, esto también lo hacemos porque creemos que justamente todos los estudiantes debemos ser protagonistas de esta clase de instancias y protagonistas de cambiar nuestras carreras, de mejorar nuestras carreras. Y en eso, bueno, que como ya sabrán, seguramente lo estuvimos hablando todas estas últimas semanas, en noviembre van a ser las elecciones estudiantiles, el 5, 6 y 7. eh, y bueno, sobre eso plantear que esta es la clase de centro de estudiantes y consejeros que nosotros planteamos, ¿no? Consejeros que nos hagan parte a todos de las decisiones. Y por último, ya como última cosita, es que también estamos juntando adherencias, que por ahí a esta altura ya saben algunos que son, por ahí otros no, pero lo comento brevemente. Todas las agrupaciones realmente, o la mayoría de nosotras, buscamos adherentes o invitamos a adherir a nuestra lista, que es una forma de expresar un apoyo simbólico hacia todo lo que venimos haciendo durante el año, todas las actividades que venimos impulsando, y el modelo de centro y el modelo de consejeros que proponemos en general. Simplemente es un apoyo que a nosotros nos sirve para saber que efectivamente vamos en un buen camino, que a nuestros compañeros le copa lo que hacemos y bancan lo que proponemos. Así que bueno, en eso yo voy a proceder a dejar en el chat de la llamada un formulario en el que si les interesa pueden sumar su adherencia. Es algo que realmente no conlleva, obvio, ningún compromiso ni ninguna afiliación hacia la agrupación, sino que no es más que un apoyo hacia la lista, hacia la agrupación, por lo que venimos impulsando. Así que bueno, nada, ahora sí, ya te dejo, Agus, que arranques con tu presentación, tranqui, y nada, de vuelta, gracias nuevamente por estar haciendo esto. Muchas gracias, Lu, por la invitación. Esperen que ahí estamos.
Bueno, muchas gracias a los chicos de UNITE también por el espacio, por la oportunidad. Gracias a todos los que están conectados también por acompañarnos en esta tarde. Espero no aburrirlos mucho. Tenemos varias cositas preparadas, así que nada, lo que sí me gustaría comentar es que cualquier comentario que quieran hacer, pueden dejarlo en el chat, pueden abrir micrófono. La idea es que sea algo más interactivo, así que la participación está completamente abierta, así que nada, muchas gracias por el espacio. Bien, entonces, si estamos, arrancamos directamente. Y les armé acá una tablita de contenido como para saber qué es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Parecen un montón de cosas, pero son como, digamos, como un popurrí. Así que me gustaría que hoy se lleven al menos los conceptos esenciales de cada uno de estos. La idea de la charla es empezar por una parte más técnica y pasar después a una parte mucho más práctica. Entonces, vamos a empezar hablando, por supuesto, de traducción, porque el título de la charla es Traducción y Fandom. Entonces, vamos a hablar de técnicas de traducción, enfoques de traducción, y después sí ya nos vamos a ir centrando más en la parte del anime. Vamos a hablar de dos conceptos importantes, el horizonte de expectativas y las audiencias activas. Un poquito de historia de traducción audiovisual y después ya sí nos metemos con algunos ejemplos que fuimos recolectando del Internet. Bien, entonces, arrancamos por enfoques y técnica de traducción y me armo una pregunta, me atrevo a preguntar, ¿cómo afectan estas dos ideas al producto audiovisual en sí? Arrancamos por técnicas de traducción y voy a hacer un disclaimer, no nos vamos a centrar en una por una porque nos llevaría un montón de tiempo y no es el fin de la charla, pero sí me parece importante tener, aunque sea una concepción general de cada una de estas. Y para esto traje 3 autores distintos, 4 en realidad, 5. Tenemos a Newmark, a Molina y Hurtado Albir, Isabel Vascoa y Arias Badía. No sé si los habrán oído mencionar en algún momento de la carrera, si habrán escuchado o leído algo de ellos. Em, pero bueno, nada, ellos plantean técnicas de traducción específicas. Arrancamos con Newmark, insisto, no vamos a ir uno por uno porque sería una locura, pero lo que sí me gustaría destacar de acá es que tenemos dos enfoques distintos, uno más del lado de la lengua de partida, es decir, del texto de origen, y otro de la lengua de llegada. Em, y otra cosa también importante saber de acá es que son los cimientos para el resto de las técnicas de traducción que vamos a ver a continuación. Esto simplemente es a título informativo. En cuanto a la siguiente, tenemos a Molina y Hurtado Albir, que, como les decía recién, las técnicas de traducción, si bien son casi que siempre las mismas, se van como modifican, adaptando a distintas áreas de la traducción en sí. En este caso, esta es una actualización del año 2002 y son bastantes actuales, base del 2002. Vamos a centrar en las que tienen al Goyo chiquitito. Vamos a hablar de adaptación, de préstamos, de calcos y de traducción literal. Adaptación como, bueno, el reemplazo de un elemento de una cultura por la otra, el préstamo como tomar palabras de la lengua de origen, modificarlas un poquito o casi que nada para la lengua meta, el calco que es básicamente un copy-paste y la traducción literal que es la traducción palabra por palabra. Por otro lado, tenemos las técnicas Badía, que de acá lo interesante es que estas técnicas están enmarcadas en el ámbito del ISPATAB, es decir, de las técnicas de traducción audiovisual, básicamente, em, con enfoque en realidad en el subtitulado. Y de acá vamos a enfocarnos en dos nada más, en la reformulación de elementos culturales, que es justamente esto, elementos culturales de una lengua a la otra, y notas extradiegéticas del traductor, que como las notas, las notas de traductor que vemos en libros, pero llevados a la pantalla, al subtitulado. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Preguntas? ¿Fantástico? Ok, continuamos. Bárbaro. Entonces, vamos a ir metiéndonos poquito a poco en la de hoy, que son los enfoques. Vamos a tomar las ideas de Benuti, de su texto La invisibilidad del traductor. Fíjense el año, ¿no?, que hoy en día. Entonces,
vamos a hablar sobre justamente la invisibilidad del traductor y ahí les armé un cuadrito que básicamente es una ilusión, lo que tenemos de esto de la autoría del traductor audiovisual en este caso, por sobre el producto. Ahora me voy a explicar. Esta invisibilidad, ¿qué es lo que hace? O cómo conseguimos que el traductor sea invisible cuando el texto es fluido. Básicamente es yo recibir un texto y que parezca que fue escrito en mi lengua materna. Entonces, al conseguir ese texto fluido, estoy siendo un poco invisibilizado porque no se ve mi trabajo de manera grotesca, entre muchas comillas. Y la invisibilidad también lo que fomenta es eliminar algunos elementos culturales de la lengua de origen. Y esto es lo que me interesa que nos detengamos un segundo. Insisto, esto fue escrito ya hace unos cuantos años y hablo sobre la invisibilidad del traductor justamente y el poco reconocimiento que tiene. Em, y es un tema que hoy en día también se habla bastante seguido, lamentablemente. Hoy, por suerte, cada vez tenemos más reconocimiento, pero bueno, siempre está bueno mencionar que ya sea en un texto fluido, domesticado o extranjerizado, es labor nuestra. Así que nada, me pareció muy interesante que haya sido escrito hace tanto tiempo y que hoy en día siga vigente. Dicho esto, pasamos ahora sí a los dos enfoques. Me gustaría escuchar domesticación, extranjerización. Las palabras más o menos nos ayudan. ¿A qué apunta uno? ¿Alguna idea? ¿Qué sea esto de domesticar? ¿Qué sea lo de extranjerizar? Ania, Hola. Liz. Bueno, prácticamente domesticación es de que tú acercas el texto, bueno, en este caso el material, al, a la persona que lo verá, o en este caso al lector. Y mientras que extranjerización es acercar a la persona, al lector o al televidente, al material. Muy bien, 10. Felicitado. Perfecto. Mejor no lo podría haber explicado. Es justamente eso. Tenemos por un lado un método que domestica, es decir, acerca el texto al lector, y el extranjerizante, al contrario, saca al lector de su zona de confort y lo lleva a lo extranjero. Y en cuanto a las culturas o a los elementos culturales, tenemos por un lado, en el caso de la domesticación, que se reduce esa diferencia cultural, mientras que en el texto extranjerizado se mantiene la distancia. Es como decir, bueno, es un texto que claramente no sucede en mi cultura. Si vamos un poquito más en profundidad, podemos decir justamente que el texto es una reducción etnocéntrica. Este etnocentrismo es básicamente, palabras más, palabras menos, poner mi cultura como prioridad por sobre el resto. Ahora nos vamos a explicar un poquito mejor. Entonces, al tener esta domesticación de traer lo extranjero a lo propio, invisibiliza la traducción, al traductor en realidad, porque justamente no está dejando como marcas, huellas. Por lo tanto, en una cuestión cultural se está borrando lo extranjero y se refuerza lo propio. Por lo tanto, tenemos una asimilación cultural por ahí. Y esto responde, en los dichos de Benuti, a factores económicos y editoriales, porque tengamos en cuenta que esto fue publicado en un ámbito más bien de traducción literaria. Y acá tenemos el veredicto de Benuti, que dice, la domesticación borra la diferencia cultural y refuerza la hegemonía de las culturas dominantes. ¿Qué opinamos? ¿Tenemos un voto positivo o un voto negativo de parte de Benuti? Pulgar arriba, pulgar abajo. Exactamente, recontra rechazado por Benuti. Por su parte, el tema de la extranjerización, hay una presión de la cultura extranjera que dice, no, yo me resisto a esto, por lo tanto, el traductor va a quedar más visibilizado. La cultura justamente es confrontar al lector o al espectador con lo otro, y en cuestiones de política y de ética, si queremos decir, hay una resistencia de esta cultura extranjera. Pero nuestra pregunta principal va a ser, ¿es posible conseguir un texto 100% extranjerizado? La verdad que no, porque nunca vamos a poder conseguir tener lo extranjero de manera pura, siempre vamos a tener que perder algún elemento, tenemos que reducir algo, ¿sí? Por lo tanto, el veredicto de Benuti, hay resistencia, interrumpe los códigos culturales dominantes, actúa con el etnocentrismo y racismo y el imperialismo cultural.
Por lo tanto, el voto es positivo. Bien, hasta acá. ¿Preguntas? ¿Venimos bien con estos dos enfoques? Fantástico. Domesticación, el texto para mí. La extranjerización, voy yo al texto. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. Anime. Vamos a un poquito de la historia y los... Buenísimo, genial, gracias. Entonces, un poco vamos a hablar del origen, cortito. Obviamente, el anime está inspirado en la animación occidental, específicamente de Disney, y bueno, por supuesto que el manga también. Se estima que el origen es al principio del siglo XX y tenemos dos pioneros en el mundo del anime. Y perdón por la pronunciación. El primero es Katsudo Yashin, espero haberlo pronunciado bien, y el otro es Namakura Gatana, y son estos de acá. El del chico con gorrito rojo, es el de Katsudo, y este que es medio amarillito es el de Namakura. Estas primeras animaciones duraban poquito, duraban, no sé, menos de 10 minutos más o menos, que esto es importante por lo que vamos a mencionar ahora. Tenemos que traer a colación a un señor llamado Osamu Tezuka, que era conocido como el dios del manga. ¿Quién fue este hombre? Fue el creador del 63. Y Astro Boy fue la primera serie de televisión en durar media hora, que es más o menos parecido a las duraciones que tenemos hoy en día, que los capítulos rondan los 20, 24 minutos, más o menos. Y fue pionero porque él estableció el estilo visual del anime como lo conocemos hoy en día. Por otro lado, vamos a hablar un poco de los géneros. Y hago otro disclaimer. Hay tantos géneros como gustos, entonces sería imposible abarcarlos todos. Vamos a mencionar los más importantes o los más o las bases, digamos. Y otra cosa importante a saber también es que un anime puede tener varios géneros mezclados, así que eso, cierro disclaimer. Entonces, ¿cuáles son los géneros más conocidos? Por un lado tenemos el shonen, que está adaptada a un público masculino joven, de entre 12 y 18 años, y tenemos como énfasis la acción, la aventura, la amistad, la superación, y casos emblemáticos, podemos mencionar Dragon Ball, Naruto y One Piece. A contraposición tenemos el shoujo, que es también un público, en este caso femenino, joven, entre 12 y 18 años, y el foco está en el romance, las emociones, el crecimiento personal. Ejemplos: Sailor Moon, Fruits Basket y Sakura Card Captor. Por otro lado, tenemos el seinen, que apunta a un público masculino mayor de 18 años, ¿sí? No es contenido condicionado por las dudas, es a partir de 18 para arriba. Y esto se diferencia las temáticas se diferencian del shonen y el shoujo porque toca temas mucho más complejos, entra mucho el tema de la psicología, el drama, hay mucha violencia, tenemos también algunos ejemplos con sátira, y algunos para mencionar tenemos Attack on Titan, Berserk y Tokyo Ghoul. También, a contraposición, vamos a tener el Yosei, que es el femenino, también mayor de 18 años, y los enfoques son un poco más realistas de la vida cotidiana, hablamos del trabajo, hablamos de las relaciones, y ejemplos que podemos mencionar son Princess Jellyfish, Nana y Wotakoi. Tenemos el Kodomo, que apunta a niños pequeñitos de menos de 18 años y es un contenido más bien educativo, son tramas más simples, es contenido familiar. Ejemplos: Doraemon y Pokémon. Ahora, yendo a las categorías un poco más específicas, tenemos por un lado el mecha, que son historias de grandes robots. Sí, Shingeki ha sido una base importante. Entonces tenemos el mecha, que son historias de robots siendo piloteados por pilotos, valga la redundancia, como el caso de Evangelion y Gundam. El Isekai son series de anime en las que tenemos personajes que entran a mundos diferentes, por lo general son mundos de fantasía, como el caso de Sword Art Online y Re:Zero. Y solamente por acá, para terminar, si no estaríamos toda la tarde hablando, tenemos los queridísimos Slice of Life, que son historias que se centran más en la vida cotidiana, la más mundana. Por ejemplo, K-On!, Skip and Loafer. Y así, insisto, podemos seguir animes de deporte, animes, no sé, de cocina,
etcétera, etcétera, la tarde entera. Ahora, acá viene el plato fuerte. Estos dos conceptos importantes y que me parece que no, pensarlos y debatirlos. Por un lado, tenemos el horizonte de expectativas y por el otro lado, las audiencias activas. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué exigimos como público y cómo nos expresamos? Bien, entonces, en cuanto al horizonte de expectativas, vamos a tomar que propone House en su libro de Estética de la Recepción. Y si bien está esto basado en una traducción más bien literaria, se puede, como decíamos antes, enfocarlo en una traducción audiovisual. Entonces, en lugar de lector, podríamos decir espectador. Entonces, ¿qué es lo que dice House? House dice que ahora ya el lector o espectador no va a tener un rol pasivo, leer ni a consumir serie, sino que va a tener una participación. Y esta participación es completamente especial porque puede cambiar el horizonte de expectativas. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es el horizonte de expectativas? Básicamente, si lo decimos así en criollo, es qué tan alta tengo la vara yo respecto de, no sé, el anime en este caso, de una serie en específico. ¿Y cómo podemos nivelar esa vara? A partir del conocimiento previo que tengamos de la obra, ¿sí? Entonces, este conocimiento previo es importante porque genera las expectativas y dentro de estas me gustaría que me comenten, a ver, ¿qué opinan o cuáles creen ustedes que pueden ser elementos de conocimiento previo? Les tiro una, por ejemplo, en el caso del manga. Son, el anime es un 90% una, ¿cómo se llama? Una, se me fue la palabra. Se me fue, digamos animación, no es la animación, ya me va a venir la palabra. Una adaptación, ahí está. Una adaptación del manga. Por ejemplo, cuando hacen una adaptación de un manga al anime, exactamente. Entonces, ahí yo ya tengo la historia que conozco previamente. ¿Qué otra podemos mencionar? Dentro de esta trama, ¿qué otra cosa? Podemos pensar, no sé, en personajes, por ejemplo. ¿Qué más? No hay respuestas incorrectas. Si ya conocemos el trabajo de mangaka, por ahí ya tenemos cierta expectativa. Exacto, esto es un punto re importante, gracias, Aika. O sea, también, ¿sí? Son elementos, exacto. Ujú. Actores o actrices de voz, esto también es muy importante, muy importante. Ok, bien, fantástico. Entonces, si conocemos el género de la obra, perfecto también, muy bien, Agus. Ahí vamos a hablar de eso también. Entonces, acá viene lo importante. El conocimiento previo, además de lo que me estuvieron comentando, podemos agregar los personajes, la trama, las voces originales, conocimiento de la lengua de origen, en caso de que aplique, y otros doblajes. Y acá los chicos mencionaban el tema de los mangas o conocer la obra. Esto lo vamos a retomar más adelante cuando hagamos una comparación entre la traducción amateur y la traducción profesional. Bien, entonces, este conocimiento previo, como venimos diciendo, puede generar un grado de influencia y de la manera en la que esto se ejecute puede generar, perdón, un éxito, un rechazo o sorpresa o una aprobación aislada, ¿sí? Y una cosa importante saber es que esta ejecución o este horizonte de expectativas, mejor dicho, aplica tanto para los que crean la animación, el manga, no sé, etcétera, etcétera, como para el fandom. Sí, porque tiene justamente esto que decíamos antes. Si conocemos la obra, si conocemos al mangaka, ya tenemos como la vara un poco más alta que alguien que no lo conoce. Bien, entonces, el público, ¿qué va a hacer ahora? Es un público más activo. Va a empezar a crear productos nuevos, arregla fallos de la obra original, los famosos plot holes, y crea versiones nuevas, ¿sí? Podemos pensarlo como edits, podemos pensarlo como fanfics, ¿sí? El mundo es infinito en este sentido. Entonces, cuando hablamos de público también lo podemos mencionar como fandom, si le queremos poner y hacemos un guiño al título de la charla, que ahora el fandom, hay una definición que me parece muy interesante, porque no se centra solamente en el anime. Y dice que el fandom es una identidad, la voy a leer, identidad cultural basada en el compromiso de algo aparentemente sin importancia y trivial. Es decir, quizás a mí me apasiona, no sé, X anime y a otra persona no, y
quizás no entiende mi fanatismo. Puede pasar con libros, puede pasar con videojuegos, puede pasar con películas, con actores, con personajes, y la lista sigue. Entonces, ¿qué pasa el fandom? ¿Cuáles son las características? Tiene un contexto previo, tiene una relación estrecha con el producto, el horizonte de expectativas está muy claro, y una cosa muy, muy importante es que el fandom no es tímido a la hora de expresarse, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? Si algo nos gusta, lo vamos a decir con florcitas, todo. Si algo no nos gusta, aguarden. Aguanten los fanfics, exactamente. Muy bien. Ok, ahora, esto necesitamos conocer un poco la historia de la traducción audiovisual para conocer bien cómo llegamos a lo que conocemos hoy en día. Entonces, esto lo sacamos de una conferencia que dio Chaume, y dice, bueno, ok, la traducción audiovisual arranca con el cine mudo. Ok, cine mudo. Bien, no hay diálogo. Entonces, ¿en qué parte entramos nosotros? Bien, no hay diálogos, pero sí existían los llamados intertítulos. Podríamos decir que es un precedente de los subtítulos, entre muchas comillas. Era básicamente gráficas que se veían algo así. Entonces, acá teníamos diálogos o algunas anotaciones específicas. ¿Y quiénes eran los encargados de transmitir esta información? Los explicadores, que eran quienes traducían estos intertítulos. Todo marchaba fantástico hasta que, bueno, depende, hay tipos de fans que son independientes. Sí, sí. Entonces, hasta acá todo marchaba fantástico, hasta que llegó el cine sonoro. Con el cine sonoro llegan los diálogos, y con los diálogos llega el diálogo incomprensible, porque no todo el mundo habla la misma lengua. Entonces, teníamos un problema. Este señor, Luis Meyer, dijo, ok, hay un problema, necesito una solución. Ah, ya sé. La solución de este señor fue bastante etnocentrista, que si recuerdan hace un par de minutos mencionamos cuando hablábamos de la domesticación y la extranjerización. Entonces, este etnocentrismo es mi cultura por sobre el resto. Entonces, ¿qué dijo Meyer? Pásenla en inglés, total, la gente va a saber. Ok, veamos a ver si esta propuesta funcionó o no. ¿Con qué caso? The Singer, que fue la primera película en combinar escenas silentes con escenas sonoras, es decir, características del cine mudo sonoro. Por lo tanto, teníamos algunos diálogos, no tantos, pero diálogos al fin, pero estaban en inglés. Ok, vamos a ver qué pasó en París. Así que imagínense, una sala de cine, todos franceses viendo una película que está completamente en inglés. Nadie entendía nada. Ok, un señor dijo, esto no va a quedar así, y empezó a quejarse a viva voz, gritándolo así como, que hablen en francés, que hablen en francés, que hablen en francés. Y la gente los actores no hablaban en francés. El resto de la sala se unió, eso llevó a indignación. Entonces, ¿cómo voy a entender un idioma? Yo no hablo si no me das una ayudita. Entonces, hubo indignación, los mercados dijeron, acá necesitamos soluciones. Proponemos 3. Versiones multilingües, doblaje y subtítulos. Las versiones multilingües, brevemente, era la modalidad que teníamos de grabar una misma película, ¿sí?, en distintos idiomas. Me explico mejor. Se aprovechaba la película original, ¿sí?, y se contrataban actores de otros países, de otras lenguas, para actuar las mismas escenas de la misma película en el mismo set de rodaje. Entonces, teníamos, no sé, para la versión alemana, tenemos actores alemanes interpretando la misma película. Lo mismo pasaba con hispanohablantes. Por lo tanto, podemos decir que estas versiones multilingües son un precedente del español neutro. ¿Por qué? Porque teníamos una variedad de idiomas, no de idiomas, de dialectos en un solo lugar. Sí, sí, yo también quedé exactamente igual. Entonces, ahora vamos a ver, estamos hablando de audiencias activas. Entonces, ¿qué opinaba la gente? Vamos punto por punto. Versiones multilingües, como les decía recién, teníamos la versión original, entre comillas, y la versión actuada por actores de los países específicos. ¿Qué dijo la gente? Sí, está bien, pero prefiero la película y los actores originales. Ok, fantástico. Con el doblaje. Es una práctica que se sigue manteniendo hoy en día, que va por el lado de la mala interpretación y por la falta de sincronía de distintas
de distintos tipos. Puede ser la isocronía, la sincronía fonética, la cinética, ¿sí? Es decir, movimiento de labios, movimiento de cuerpo, ¿sí? Ok, bien. ¿Y el subtitulado qué onda acá? Gana popularidad. A comparación de las dos versiones anteriores, tenía mucha mejor recepción. No en todos los países, pero bueno, le ganaba bastante a las versiones multilingües y al doblaje. ¿Venimos bien hasta acá? Si es mucha info, me frenan, volvemos. Genial, bárbaro. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa con la digitalización? Porque hasta ahora venimos hablando de una época pasada, fantástico, ya sabemos la historia. ¿Qué pasa con la digitalización? Bien, nos permite un montón de cosas nuevas, ¿sí? No estamos descubriendo la rueda ni inventándola ni nada. ¿Qué hace la digitalización? Nos permite elegir. Entonces, ahora podemos elegir cómo ver, cuándo ver y dónde mirar. Entonces ya no tengo que andar pensando en si voy al cine, qué versión tengo disponible o en qué idioma tengo. No sé, pensemos nosotros estudiantes de lenguas. Si estoy estudiando, no sé, italiano, puedo elegir ver el anime, en algunos casos, con el subtítulo en italiano, por ejemplo. O con el doblaje en, no sé, en ruso. ¿Sí? Entonces nos permite un abanico de posibilidades. Y además de eso, como veníamos diciendo, nos permite interactuar, no solamente con el producto, sino que con los agentes, es decir, con el resto del fandom. Ahora, esto nos lleva de una actitud pasiva a una actitud activa. Lo mismo que veníamos mencionando anteriormente con Benuti y con House. Ahora, audiencias activas. ¿Sí? Hasta acá ya tenemos más o menos el concepto. Vamos a ver de qué manera podemos nosotros participar y tener un rol más activo. Hablamos entonces de la interacción del espectador con el producto. Y acá Chaume lo que menciona son distintas maneras de crear a partir del producto que ya existe. Entonces, menciona, por ejemplo, el caso de los fandubs, que básicamente es el doblaje realizado por aficionados. Pero también existe algo que se llama fandub con U, como si fuese de divertido, también conocido como gag dubbing. Que esto básicamente es el doblaje hecho por aficionados, pero con un cambio de sentido. Y este cambio de sentido tiene un propósito específico, que puede ser, dentro de los más comunes, un sentido humorístico o con un sentido más político. Y menciona también el comentario libre. Hago un paréntesis, este comentario libre lo vamos a ver en la diapo siguiente, pero es básicamente hacer caso omiso al sentido original. ¿Sí? Entonces ya no me va a importar mantener la misma línea, no me va a importar mantener el sentido. Es completamente una sátira, podemos decir, como ejemplo. Por otro lado tenemos los fansubs, que son los por aficionados. Y al igual que el caso anterior, tenemos los fansubs con U de divertido, que sigue la misma línea que los anteriores. Hay un cambio de sentido con un propósito específico, puede ser el humorístico. Y una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo, Jaume también menciona las audiodescripciones, pero no las audiodescripciones que podemos encontrar hoy en Netflix, digamos, las oficiales, sino que las hechas por fanáticos. ¿Qué pasa acá? Ya no tenemos una carga objetiva, sino que es mucho más subjetivo. Es más lo que yo observo y lo que yo transmito. Y curiosamente, existe también el fan ad, que sigue la misma línea esta de la sátira, del cambio del sentido, y son descripciones mucho más personales, más graciosas e incluso subversivas. Se suma a esta idea de las audiencias activas y cómo manejamos la recepción, nuestro querido amigo Zabal Beascoa, que esto lo publicó en su libro de este año, del 2025, o sea, esto está calentito así, que menciona, en el libro habla de las restricciones que hay en la traducción audiovisual y menciona la recepción como una, que me parece súper importante. Otra vez, cómo nosotros recibimos ese producto puede afectar la manera en la que los traductores manipulamos, en este caso, el anime. Que curiosamente Patrick menciona el anime como un caso particular y como características él dice que quienes doblan el anime son actores de doblaje y no screen actors, que son, digamos, los actores que podemos ver en pantalla
no sé, se me ocurre ahora el caso de Bolt, que Miley le dio la voz a la protagonista. Bueno, en ese caso tendríamos un screen actress, en este caso. Y por otro lado, el doblaje del anime lo que hace es imita el original, imita las exclamaciones dramáticas, imita los tonos altos del original. Ante esto, hubo un experimento en el 2020, si la memoria no me falla, que me parece que lo hizo Netflix, con un anime Memorias de Hindú. No, yo no conocía el caso este y me pareció muy interesante. ¿Qué hicieron? Fueron como, ok, fantástico, tenemos estas características principales del anime. ¿Qué pasa si las cambiamos? Entonces, vamos a poner a screen actors en lugar de actores de doblaje y vamos a sacar estas exclamaciones. Sí, serían como los influencers, podríamos decirlo, sí. Entonces, ante este cambio, hubo una recepción. ¿Qué opinan? ¿Qué opina la gente? ¿Le gustó o no le gustó? Fue una recepción. Pulgares arriba, pulgares abajo. Exactamente, la recepción fue pésima. No gustó. Y esto no solamente nos deja que a la gente le gusta esto, sino que también nos hace pensar en que la audiencia se resiste mucho a los cambios. Estas costumbres que nosotros ya tenemos a la hora de consumir anime, películas, etc. Y Patrick también menciona, al igual que Chaume, estas tres maneras, digamos, de producir contenido. Tenemos el comentario libre, que se los decía hace 2 diapositivas anteriores o atrás, que es una adaptación intercultural y lo que busca justamente es no pegarse al sentido original, sino que crear algo nuevo, ¿sí? Con un toque más humorístico, si se quiere, más subversivo en algunos casos también. Y de ahí nace, bueno, el fandom que mencionábamos antes y el fansub. Y acá podemos agregar algo de información, que el objetivo del fandom es que el resto del fan pueda entender lo que está mirando. Existe también el fandom, como mencionábamos hace un rato con Chaume, que es justamente esto de reescribir los diálogos hablados. Y acá ya no nos va a importar mucho este tema del lip sync, es decir, el movimiento de labios, ya no importa mucho, pero sí se prioriza la historia. Mientras que en el fansub agregan información extra, que esto, si se acuerdan, lo que mencionábamos en una de las primeras diapositivas, son las notas extradiegéticas. Que en el fansub, perdón, allá lejos ese tiempo, quienes hemos consumido de manera no legal, si se quiere, encontrábamos subtítulos hechos por fanáticos y teníamos anotaciones quizás arriba de la pantalla o abajo que explicaban algún concepto. A eso se refieren con este agregar información. Y bueno, el fansub, como habíamos dicho antes, también es una creación absurda, espérenme. Y una cosa que no hemos mencionado, sí, muy bien, Saika, justamente más, ya en 2, 3 diapositivas vamos a hablar de los colores, muy bien. Una cosa que no hemos mencionado, acá puse el relojito, que es que en realidad el fandom y el fansub sobre todo nacen en realidad de la inmediatez. Pensemos que si nos remontamos hace un par de años, teníamos que esperar un montón de tiempo para poder. No es como ahora tenemos que esperar menos tiempo. Entonces era como, bueno, agarramos no sé, la serie, el episodio se estrenó hoy en Japón, bueno, de alguna manera lo conseguimos y de alguna manera conseguimos traducirlo y publicarlo para el resto del público. Las tipografías también, muy bien, sí. Entonces, acá venimos con la comparación entre los subtítulos amateurs y los subtítulos profesionales. En el conocimiento de la lengua, vieron que habíamos hablado hace un rato, tenemos 2 escenarios posibles que se repiten en ambos casos. Puede suceder que el traductor conozca la lengua de origen, entonces ahí tenemos una traducción directa, lengua 1 a lengua 2. O puede suceder que los traductores no conozcan la lengua de origen y tengan que recurrir a una lengua pivote para poder después traducirlo a la lengua meta. La lengua pivote por lo general es, entonces podemos encontrarnos plantillas que pasan de inglés al inglés y de inglés al español, por ejemplo. Muy bien, me alegro, Mili, que tengamos conceptos nuevos para aprender. Después, tenemos modificaciones del contenido. En el caso del fansub, por lo general
trataban de mantenerlo lo más fiel posible. Y acá es donde caemos en la literalidad, pensando erróneamente que si mantenemos todo tal cual como está en el original, somos 100% fieles. Y muchas veces caemos y cometemos errores graves al seguir este pensamiento, si se quiere. Y en el caso de los subtítulos profesionales, sí tratamos de adaptar un poco más a la cultura meta y al público de llegada en particular. Entonces, volvemos otra vez con esto del horizonte de expectativas y del conocimiento previo. En el caso del fansaber, hay un 99% de posibilidades de que conozca el contenido. Y en el caso de los profesionales, puede como no. Son muchas más veces las que no conocemos el material que las que sí. Pero bueno, puede suceder. Y acá hay un concepto también importante, me parece que está bueno mencionar, que se llaman casos específicos, que estos casos específicos son, digamos, características propias de ya sea un género o, no sé, de una serie, una saga. Pueden ser juegos de palabras, puede ser vocabulario inventado. Alguien en el chat había comentado hace un rato el tema de conocer el género. Eso también es conocimiento previo. Hay ya como un patrón que se va cumpliendo, entonces eso nos facilita y nos agiliza a nosotros el trabajo a la hora de traducir. Y después tenemos la gran pregunta. Versiones neutras versus versiones con regionalismo. En el caso del fansub tenemos más libertad y hay más chances de encontrar regionalismos, mientras que en el subtitulado profesional tendemos a ser neutros. Pero ahora yo me pregunto, ¿neutros al 100%? Lo vamos a ver en un par de diapos más adelante. Os dejo ahí con el signo de pregunta. Bien, un par de características más. En el caso del famoso opening y ending, como el que vimos hace un rato al principio de la charla, en un fansub teníamos o solemos tener la versión tipo karaoke. Y una gran ventaja que había en ese momento es que teníamos, además de la traducción, la versión con el japonés romanizado. Es decir, pasábamos de los kanjis a nuestro alfabeto. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de las palabras malsonantes en uno de los casos que les traje para compartir, pero sí, 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 sí. Em, entonces, en el caso de los openings, tenemos el fansub que lo mantiene y hace el esfuerzo de decir, bueno, que el público conozca. Y en el subtítulo profesional, por lo general, no vamos a encontrar la traducción ni mucho menos la versión en el japonés romanizado. En cuanto a la identificación de personajes, también lo comentaban hace un ratito en el chat, el uso de colores por sobre el guión de diálogo. En los fansubs usamos colores, que es una metodología bastante accesible si nos ponemos a pensar. También tenemos un ejemplo para ver, mientras que, bueno, el subtítulo profesional usa más bien guión de diálogo en el caso de que haya dos personajes hablando al mismo tiempo. Tema guías. El fansub no va a tener una guía de estilo, los subtítulos profesionales sí. Llámese, no sé, la guía de Netflix, la guía de Amazon, la guía de Disney, la guía de plataforma específica. Y después, si hacemos una comparación entre los fansubs y los subtítulos profesionales, podemos encontrar un patrón de errores más comunes en cada uno. Porque más allá de que tengamos subtítulos profesionales, siempre podemos pifiarla en algo y pasa. No debería pasar porque tenemos varios controles de calidad, o al menos eso debería suceder, pero bueno, sucede. Lo mismo con los fansubs, porque también tenemos como distintas categorías de como actividades a llevar a cabo. También tenemos correctores, tenemos revisores, etcétera, pero bueno, se pasan algunos errores. Entonces, los más comunes. En el caso del fansub, vamos a encontrar problemas de coherencia textual, ortografía, literalidad, calcos y gramática. Entonces, vamos retomando lo que veíamos al principio de la charla. Entonces, con esto de la literalidad, otra vez, caemos en que si yo quiero expresar más posible, tengo que ser literal, y no siempre es así. En el caso de los subtítulos profesionales, los errores más comunes tenemos errores de redacción y sobre todo discrepancias en las guías de estilo. No sé, llámese el tema de los caracteres por línea, es decir, cuántos caracteres pueden entrar justamente por cada línea. Eso sucede un montón. Entonces hay más errores de discrepancia que de otra cosa. Y errores en común que ambos han presentado, segmentación y caracteres por línea. ¿Sí? Lo mismo que hablábamos recién.
¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta? Genial. Bárbaro. Ahora sí, pasemos a lo interesante. Les traje un par de ejemplos que los saqué de este estudio que hicieron, se llama Fansubs y subtítulos profesionales, una recopilación comparativa del anime. Es un estudio muy, muy copado, así que lo recomiendo como lectura. Entonces, espérenme que vamos a hacer ahí. Entonces, yo les voy a mostrar acá algunas capturitas y quiero que me vayan diciendo a ver qué encontramos acá, qué características, pueden ser características o pueden ser errores que vemos en la captura. Así que mientras tomo un poquito de agua los escucho. Ujú, exactamente. El principal acá es el tema de la cantidad de superan las dos, que es lo que usualmente se hace en realidad en el subtitulado profesional. Bien, siguiente, a ver qué pasa con este. ¿Qué tenemos acá? Así se ve bien. Ahí. ¿Qué tenemos aquí? Sobre todo, hay cada vez más errores. Les doy la pista, acá tenemos un error. Ok, hay subtitulado con color, sí, es una característica, bien. Y hay un error acá. Exacto, cada vez hay. Tenemos acá un error de segmentación. No podemos separar hay expresiones fijas como esta de cada separar muy bien. Veamos a ver aquí. Ok, este es fácil. Un buen hombre no debería hacer sonidos que no son elegantes. Había algo más que hay acá. Una característica. Ok, sí, hay 3 líneas otra vez. Muy bien. Podría ser una traducción literal, no tengo el original. Ok, bien. Y acá vienen los colores. Perfecto, muy bien. Tenemos los colores acá. Y una cosa que solía suceder que me parecía hasta simpático es que buscaban características de los personajes para poder determinar el color. Fíjense, en este caso tenemos el colorillo por los pelos. El amarillo es el chico rubio, acá el más oscurito es el chico macho. Bien, a ver qué pasa acá. Es una característica, quizás esta nos cuesta un poquito más encontrarlo, pero tenemos Risa-chan o Tani-kun. Los honoríficos, muy bien, Ania, sí. Em, son una característica, hoy en día no es que están desterrados, pero se tiende a no usarlos. Es preferible en una versión, digamos, más actual, poner directamente Risa y Otani, solamente los nombres. Pero seguimos encontrando algunas versiones con los honoríficos. Bien, siguiente. ¿Qué tenemos acá? No sé si se llega a ver. En este tenemos texto abajo. Naruto-kun, exactamente. Sí, sí, sí. Traducciones literales, ok, sí, ay, perdón. Traducciones literales, bien. Y hay otra cosa también. Fíjense en la posición de la traducción. ¿En dónde está? Casi todos los animes más viejos tienen sí o sí los honoríficos, sí. Eso es cierto. Sí. Está en el lugar, ok, bien. Está en el lugar del texto o cerca, perfecto. Podemos decir que tenemos al lado del texto, es más inmersivo, sí. La tilde en sala. No me había dado cuenta de eso. Muy bien. Punto extra. ¿Se ve bien en esa posición de traducción? Eso, sí, eh, comparto tu opinión, Ania, exactamente. En este caso tenemos superposición en carteles. Se hace, a mi juicio, y esto es totalmente subjetivo, me resulta más simpático leerlo así. Pero en un subtitulado profesional deberíamos encontrar esto mismo acá abajo, así como una gráfica. Bien, ya casi terminamos. ¿Qué tenemos acá? Esperen, ahí. Bastante obvio. La nota, exactamente. Las famosas notas de traductor, exactamente, muy bien. Un poco se extrañan. Había una época en la que las notas no solamente se restringían a explicar, sino que eran diálogos entre los mismos
traductores, era genial. Hay un ejemplo que decía el personaje, yo hablo italiano y la nota era del subtitulador, del fansaber, yo no hablo italiano. Sí, había mucho chiste explicado, estaba muy bueno, estaba muy bueno. Entonces, perfecto. Tenemos nota del traductor. En este caso es una nota por algo en inglés, perdón, pero también encontramos en japonés. Sí, es el chisme tira, el chisme tira. Bien, ok, ¿qué tenemos acá? ¿Qué vemos? Acá yo creo que pondría el meme de mucho texto. Exactamente, Amadeo, exactamente. Es el texto el meme de mucho texto. La info de abajo, traducción del texto, exacto. En este caso tenemos un montón de información sucediendo en una sola imagen. Y muchas veces sucede que la información, ya de por sí en el original, es mucha para el poco tiempo que tienen en pantalla. Si esto apareciera directamente con la traducción al español, casi que no llegamos. Y me ha pasado, viendo Shingeki no Kyojin, de tener que pausar y retroceder para poder leer todo y procesar por encima. Son animes con una carga de información muy grande, entonces hay que estar muy atento. Exacto, sí, sí, sí. Sí, mucho texto, totalmente. Bien, perdón, ahí tenemos el tema de los forced narratives. Y por último, pero no es menos importante, tenemos acá. Ay, perdón, ahí está. ¿Qué tenemos? Sigan. Eso nos da la traducción del ending, ok, sí, tenemos las canciones. Que decíamos hace un ratito, teníamos ambas cositas, o el opening, perfecto, exacto. Teníamos, por un lado, el ending con karaoke, sí, tenemos la versión traducida al español, y acá arriba teníamos la versión en karaoke, entonces esto iba coloreándose, o capaz tenían algún emoji que iba saltando. Dijo antes, se repite, pues sí, total, total, total. Bien, ¿venimos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, consulta? Ahí está. Regresado. Muy bien. Sí. Aus. Ok. Ok, perfecto. Bien. Muchas veces sí, ya lo leí. Fantástico. Perfecto. Ok, bien. Ahora venimos con el chisme. Ok, ok, estaré esperando tus preguntas. Vamos con la parte del chisme potente. Esto también salió bastante calentito porque y me gusta titularlo como el Hear Me Out, que es un poco la manera de ir cerrando la charla y poniendo en práctica todo lo que estuvimos charlando hasta ahora. Tenemos acá el caso del verano en que Hikaru murió y tenemos un contraste entre manga y anime. No sé si de las personas presentes están al tanto de lo que sucedió, pero hubo una polémica muy grande, insisto, hace 2 meses. Muy bien, perfecto. Para los que no están al tanto, como decíamos al principio, muchas veces el anime es una adaptación del manga. Otra vez, tenemos ya conocimiento previo, el horizonte de expectativas está muy bien, así que no tenemos 2 personajes, los tenemos acá, Hikaru y el otro que ahora no me acuerdo el nombre. Nada, son amigos, pasaron cosas. Perfecto, bien, me encanta que el anime esté con paso firme en el mundo de la traducción. Entonces, ¿qué pasó acá? El chico este está seguido por algo, no vamos a dar más detalles, y si bien está poseído, tiene los recuerdos de él anterior. El verdadero que Hikaru me cayó bien, sí. No me spoileé la presión, pero sí. Entonces, el chico este le pregunta a él, che, ¿te gusto? Y él responde, me caes muy bien. Es como, ok, primero que no me condice la respuesta con la pregunta, pero bueno, etcéteras. Ahora vamos a ver bien qué sucedió. Pero bueno, lo interesante acá es pensar en cómo esto repercutió en un montón de medios. Tenemos acá arriba, sacado perdón, de Twitter, tenemos acá Instagram y portales también de noticias.
Más allá de esto que estuvimos mencionando, también sale todo un tema de homofobia, porque justamente tiene, si bien el manga barra anime no es de contenido BL, sí tiene como dotes. Sí, fue frenzoneado, exactamente. Historia who said they were never good friends. Sí, 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 totalmente. Entonces, la gente, además de los medios de comunicación presentar la información, la gente tiene Twitter. No, por lo que estoy investigando no es BL, pero tiene ahí como cositas. Lo que decíamos hace un rato, los géneros medio que se van mezclando, es como el caso de los animes de deporte. Pero bueno, eso es un punto aparte y es para otra charla. Pero bueno, la gente que hace, tiene redes sociales, puede también, sí, pues se van mezclando los géneros. Entonces, nada, la gente que estuvo haciendo, publicaba capturas del manga, publicaba capturas del titulado. Como Naruto y Sasuke, sí, 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 totalmente. Entonces, mostraban, por ejemplo, a ver, no sé si se llega a ver, ahí está. En el manga, él responde, sí, me gustas mucho, y acá me caes muy bien. Después tenemos, no puedo dejar de quererte, ¿sí? No puedo evitar que me caigas bien. Ok, bueno, qué manera rara de declararse, pero bueno. Bien, acá abajo tenemos también otro usuario más audaz, publica también la versión en japonés como diciendo, a las pruebas me remito, tengo aval, tráelo a aval. En Twitter, explicando la situación. Entonces tenemos, por ejemplo, usuarios que publican esta misma comparación entre manga, anime, y después tenemos también el descargo, que esto por un lado está bueno porque nos permite a nosotros, traductores, también dar nuestro punto de vista, más allá de que estemos o no de acuerdo, pero nos permite justificar nuestras decisiones. Entonces, bueno, nada, la traductora dio su opinión, y en un hilo muy interesante, el comentario de un usuario que es también traductora, que es algo muy interesante porque lo hemos mencionado hace un par de diapositivas atrás, que es el concepto de lengua pivote, ¿sí? Vieron que yo les decía hace un ratito que por lo general vienen del inglés, o sea, hacemos japonés, inglés, español en este caso. Si bien esta captura que está acá no es del anime este específico, lo podemos usar de ejemplo. Entonces, nosotros cuando hacemos estas traducciones pivotes, tenemos que marcar contexto, un montón de cosas. Dentro de ellas, frases. Entonces, la suposición que hace acá, que no me parece errada, tranquilamente podría haber pasado frase en japonés, por ejemplo, otra vez, excuse my Japanese, anata suki desu, meaning I like you a lot. Capaz que eso recibió la traducción y dijo, bueno, traducirlo de alguna manera, me agarro del inglés. Entonces, como verán, campanas de todos lados. ¿Hasta acá? ¿Bien? Bien. Entonces, así como tenemos gente que se queja, gente que la pasa mal, tenemos un lado divertido, positivo, que son los memes. Y es un poco lo que en el chat, que hacían juegos con el título. Entonces, tenemos el verano que Hikaru murió, el verano que Hikaru me dijo que le caigo bien. Me gustas mucho, perdón, digo, me caes bien. No sé, acá el verano en que Hikaru me cayó bien. O sea, hacemos suavizar un poco la situación. Nada, la gente también quejándose con memes, pero quejándose al fin. Y después tenemos por otro lado las personas que toman referencias de otros animes y hacen una intertextualidad acá. Tenemos el caso de Tsukaisen, entonces tenemos, eres Satoru Gojo porque me caes muy bien, o me caes muy bien porque eres Satoru Gojo. Después tenemos el caso de Given, tenemos el caso de Naruto, que alguien lo mencionó, ¿no? Y después tenemos acá el caso de Yuri on Ice, que nada, otra vez, deporte, no vamos a entrar en el tema, pero nada, me guardo los comentarios para mí. No sé si sí, de hecho, gracias por darlo a colación, Agus. Me fijé, yo manejo inglés y algo de italiano y pasó lo mismo. Entonces, por eso sospecho esto de que se haya traducido como me caes bien, no con el tinte de me gustas. Así que sospecho que lo que publicó la traductora puede ser probable esto de la lengua pivote.
Bueno, y pasó una situación interesante que yo no sabía, algo similar con Evangelion, que en una primera traducción teníamos I love you, y después pasó a significa que me caes bien. O sea, tenemos un problema muy grande con caerle bien a la gente, me parece. Necesitamos un poco más de terapia, me parece, para expresar sentimientos. Bien, vamos con esto de la... Vieron que hace un ratito les pregunté si existe realmente versiones neutras al 100%. Me caes muy bien, sin embargo, siempre le digo a mis asistentes, vean las relaciones de los personajes, exactamente. Yo trabajo como traductora, perfecto, sí, 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 sí. Coincido 100%, 100%. Bien, entonces, para gustos, colores. Y tenemos el caso de Dandadan, que este caso es muy interesante porque tenemos dos doblajes oficiales, uno en Netflix y en Crunchyroll, y tenemos dos enfoques distintos. Otra vez, nos volvemos a lo que mencionábamos hace un rato atrás. Entonces, tenemos el caso de la versión de Netflix, es una versión más neutra, y el caso de Crunchy, tenemos una versión con modismos y es más fiel al manga. Dato de color, ¿por qué es más fiel al manga? El traductor que tradujo el manga es el mismo que hizo la adaptación, nuestro querido Antonio Valdés. Entonces, ¿qué pasó acá? Problemas de autoría, la verdad. Teníamos primero la versión con el doblaje en Netflix. Crunchy solamente estaba publicando las versiones con subtítulos. Vieron que teníamos como la recepción estaba muy buena y dijeron hay que hacer algo acá. Entonces decidieron hacer una versión propia con actores de doblaje completamente distintos a los de Netflix. Entonces crearon una versión. Les traje algunos ejemplos, no vamos a verlo todo porque, insisto, sería un montón, pero les dejo después, sí, yo también, lo quiero mucho, Antonio, me cae muy bien. Les dejo acá un par de ejemplos y recomiendo mucho el canal Jeffar Vlogs o algo así, que hizo un análisis súper detallado, así que lo recomiendo. ¡Inútil, poco hombre! ¡No me jodas, infeliz, patán, rata de dos patas! Estás bien tonta. ¿Quién dice vete al cuerno como un insulto? Deberían estar consolándome. Además, ese chico fue mi primer novio. Amiga, date cuenta. Además, era un insulto. Para que me consolaran. Él era mi primer novio, ¿saben? Bien, dos versiones distintas. A ver, tenemos otro ejemplo más. Después quiero escuchar sus opiniones porque me interesa mucho. El date cuenta es excelente, sí, sí. Veamos a ver qué pasa con este. A ver, ahí va. ¿Qué estás leyendo tan concentrado? A ver, cuéntame qué estás leyendo. ¿Qué infantiles son? Bola de pendejos. Hay una decisión completamente clara acá y muy marcada. Entonces, claramente tenemos una versión de Crunchy con más licencias, digamos. No es que uno significa que sea mejor o peor. A mí realmente me gustaron las dos por igual. Sí, es bastante más neutro. Hay algunas cosas igual que me gustaron bastante de las versiones de Netflix, así que le vamos a dar también su oportunidad. Bien, casos de intertextualidad. Esto es súper interesante porque pasó en las dos temporadas. En ambas hacen referencia a, no sé si son openings o endings. En la primera temporada hacen referencia al, creo que es opening o ending, de Slam Dunk. Y en la segunda vi que hacen con el de Ranma, que no les puedo explicar porque es spoiler, pero quienes vieron Ranma quizás pueden entender por dónde va la situación. Entonces, vamos a ver qué pasó con Netflix, qué pasó con Crunchy. A ver, ¿qué sucedió? Netflix. No se traduce, se subtitula. Decidí que no me iba a retirar de la carrera. Decidí que iba a luchar con mucho ahínco. ¿Contra qué? Desde aquel día, cuando te conocí, yo quiero tenerte a mí. Ay, perdón, tenemos doblaje ahí. ¿Qué les pasa? Ay, bueno, Decidí que no entendió. Dos diferencias oficiales. Vamos a ver qué pasa ahora con el fandom. Sobre todo el fandom, porque ya fansub estuvimos, con esto estamos cerrando. El fansub, como ya hemos visto durante toda la presentación,
tiene distintos objetivos. Quizás algunos mantienen los diálogos del original, quizás otros lo hacen más como a modo de sátira, pero insisto, como decíamos en la diapositiva anterior, para gustos, colores. Vamos a ver algunos ejemplos. Espera. Tenemos acá el caso de los fandubbers, que mantienen, digamos, el mismo diálogo que el original. En el primer caso tenemos a un usuario que muestra primero las versiones en el idioma original y después, perdón, en el doblaje original y después con la versión propia. No lo dejo porque son básicamente gritos, pero les dejo el usuario porque tiene un par de videos copados. Por el otro lado tenemos un caso de Jujutsu Kaisen, que nada, estos son de los Jujutsu cortos, y está bueno también porque dan créditos a sus doblajistas, si se quiere. Vamos a dejar un cachitito nomás y les voy a hacer zoom acá para que vayan leyendo, que hay comentarios, porque la gente también comenta los fandubs. Un cachito, vamos a ver nomás. Ay, qué molesto. Hace demasiado para tus tonterías. ¡Mago me está ligando! ¡Información! ¡Ve! ¡Entendido! Después, por ejemplo. Violín conmigo. Violín conmigo. Tiene que ir a sus clases muy personales de violín conmigo. Vamos a casa, Megumincito. Hoy haré que toques a la perfección. Ella baila sola de Peso Pluma. Descuide. Entonces, Por favor. otra vez más, si se quiere. Así que nada, insisto, la gente puede hacer, y eso es fantástico, porque la gente puede crear un montón de cosas y la gente es muy creativa. Perdón, ahí está. No solamente subtitulamos o doblamos diálogos, sino que también openings. Este es el opening de Dan 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 de la primera temporada. Y también tenemos doblaje. No oficial, pero bueno, doblaje al fin. Y la gente también comenta. Ahora les dejo un cachitito, pero lo interesante acá también va comentando sobre las acciones traductológicas y la decisión léxica que hizo la persona esta que hizo la versión, ¿no? Entonces, no sé, según yo decía, entra, no llegaré, bueno, entonces se explican, se justifican. Lo mismo que pasó con la traductora de Hikaru. Los covers, bueno, tiran flores, hay gente que quizás es un poquito más cuchillera si se quiere. Pero estamos por ahí. Ok. Llegaré a la niebla que anhele y se disipa. Al dormir me verás, es donde nos conecta más, pero es donde nos duele más. Todo me dice que se perderá, al mi cuerpo se disipará. Me pregunto si te eso para mí así poder volar y alejarme de la oscuridad. Bien. Entonces, openings también entran en la categoría. Dime qué demonios. Tenemos fanservice. Ahora televagos. Tenemos fanservice acá. Escena falsa, escena real. ¿Quieres de mí? ¿Qué estás tan obsesionado conmigo? Porque eres mi amigo. No voy a decir más nada, es canon. Coincido con lo que decía ahí, creo que fue Agos, que hablaba sobre Demon Hunters, así que también. Ay, espera que me va muy rápido. Excepción, sí, la cara de excepción es total. Pero bueno, decidieron terminar la historia de otra manera. En fin. Sé que oyes mis pensamientos. Tenemos acá casos de parodia, intertextualidad y creaciones. Tenemos acá un edit. Probablemente, y pasa mucho que hay gente que crea, cortos que están, no sé, por ejemplo, en inglés. Y mucha gente lo que hace es doblar ese edit al español, por ejemplo. Y en el caso este de la intertextualidad, ¿por qué? Porque usamos una frase que no les voy a decir, quiero ver si alguien lo saca. Se los dejo, es un cachitito. Sania, así que te lo recuerdo. Si descubro que reprobaste las materias, no hay mani para ti. Sí, eso dije. Puedo pensar cosas que nunca digo. Yo sé que oyes mis pensamientos, Anya. Miau, 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 miau. Bien, ¿alguien sacó la referencia? Sí, Kishimoto le tuvo miedo al éxito.
se gana un aplauso quien saque la referencia. Sí, muy bien, Los Simpson. Muy bien, excelente. Aplausos, aplausos. Bien, entonces tenemos otra vez parodia, intertextualidad y creaciones. Se creen mis pensamientos, muchacho. Escaso edits. Y algo interesante es que ahora también los actores de doblaje se posicionan y salen también y se prestan a estos juegos. Tenemos acá un edit de Demon Slayer. Si no lo vieron, es de la última temporada, no de la película. Si no lo vieron, se tapan los ojos, ponen, me mutean, porque es spoiler. Les doy 3 segundos. 3, 2, 1. Va. ¿Cuál, Emilia? La que explota con toda su familia. Bien. ¿Y qué pasa acá? A mí Uy, no me actores de doblaje haciendo de las suyas e interpretando esto. Musa, ¿conoces a Emilia? ¿Cuál? La que explota con toda su familia. ¡Ah, no más! Bien. Sí, hay mucho contenido en TikTok. Es una gran fuente de videitos para este tipo de presentaciones. Me sirvió un montón. A mí no me gusta Bien. el anime. Ahora, parodia. A mí no me gusta el Ya anime. entendemos, Momo, que no te gusta el anime. Tenemos entonces parodias en las que mantenemos cierta fidelidad, entre muchas comillas, al diálogo o al concepto original, pero cambiamos justamente para que sea gracioso. Les dejo un cachitito. Pero sí me gusta el K-pop. ¡Inventes, eres Army! ¿Acaso sabes que el K-pop no es simplemente BTS? ¡Todos los grupos son lo mismo! Solamente te estás excusando de tus perversiones. ¡Y tú tipos maquillados con cara de chica! ¡Ay, esto es suficiente! ¡Te voy a mostrar que hay cosas peores que ser una K-popper! Pues adelante, quiero verte intentarlo. Que no creo que haya algo peor que ser una tóxica y obsesiva K-popper. ¡Está persiguiendo una Swifter! ¡No tiene que Taylor Swift es la mejor cantante de la vida! Bien. No tengo fe de Bipolita, lo voy a buscar después. Bien, entonces. ¿Qué onda? Ok, ahora tenemos parodias con dialectos, en este caso rioplatense. Les traje 2. Tenemos uno que es quizás un poco más exagerado que otro. En este caso tenemos Jujutsu Kaisen. Lo que pasa acá es, tenemos modificaciones de la escena para que coincida justamente con todas las sincronías que estuvimos mencionando anteriormente. Así que les dejo un cachito. Ahí también el usuario por si quieren después buscar el video largo. Vamos a ver la primera partecita nomás. Papá, ¿todo piola? ¿Necesitas una mano? No necesito tus asquerosas manos. Yo sí quiero tus sucias manos, Goyo. Ni en pedo, vos seguro me cobrás. Mal ahí, Goyo, que te echamos ya nuestras compañeras. Si vos seguro le tenés ganas, Gueto, o debería decir gato. Malísimo. Bien, entonces, es una versión un poco más. Sí, está muy bueno. Opinión también completamente subjetiva. Goyo, si fuese de algún país, yo creo que sería argentino. Y sería específicamente de Buenos Aires. Sí, sin ninguna duda. Sí, justamente tenemos versiones de mangas con modismos al rioplatense, entonces no sería tan ilógico pensar en un doblaje con esta variedad. Pero otra vez, caemos en el tema de la costumbre, como veíamos con lo que hacíamos con Salvatore, que hay una resistencia al cambio. Sí, cuesta igual al principio engancharse, una vez que te enganchas no lo puedes soltar, porque es, sí, con modismo creo que sí llega más. Pero eso después podemos hacer algún debate sobre eso, me interesa. Y me quedan 2 videitos nomás. Tenemos ahora otro riplatense que respeta y me causó mucha gracia personalmente, es de Dam, así que se los muestro a continuación. Papá, te compraron los uniformes del cole, hacelo por tu nietita querida. ¿Cuántas veces voy a tener que comprarles esos uniformes, pendejos del orto? Por favor, te juro que esta vez los recuidamos. Che, ¿por qué le manguemos a una jubilada? Porque no tenemos un manga, nena. Solo nos queda pedirle porque no ni en figurita. Pero es la tercera vez que le mangueamos. A la Rosita y Anteojito, a ustedes sí les voy a prestar la guita. ¿Qué? No es justo. ¿Por qué yo sí y a tu nieta no, vieja chota? No me hables en ese tonito, pendeja.
Bien que cuando es para la joda sos la primera en hacerte la buenita. Solo te voy a prestar la guita si me haces la imitación del Coco Basile. ¡Ni a pedo, güey! ¿Te pensás que soy un Más con pretensiones, no tenés ni un mango y te haces la canchera. Si seguís con esa actitud de cocorita no te voy a comprar nada. Para mí es más fácil no darte ni un sope. La única que quiere es un uniforme para hacerse la linda sos vos, nena. Mira la cara de pelotuda que tiene. Nah, no se parece a nada al Coco Basile. Che, Momo, anda a abrir la puerta y más te vale que mantengas el personaje. El Blue Label. ¡Oh, le sale De Johnny Walker. Que sea lo más creíble posible. El nena, Blue te Label. estoy vigilando. De Johnny Walker. Elixir. El Blue Label de Johnny Walker. Bien, y sí, un cachito más. Otro caso de domesticación. Sí, se puede usar como un chamaca, sí es malsonante, o sea, no es lindo que te digan pendeja, pero va por ahí, sí. Entonces, tenemos caso de domesticación acá. En el original hablaban de Ken Takakura o algo por el estilo, que es un actor, o era un actor japonés que a Momo le gustaba mucho. No era Ken Takakura, era otro personaje. Bueno, no me acuerdo la verdad, pero era una referencia a un actor japonés. Y me pareció excelente. Acá también tenemos, este es en Instagram, así que les dejo ahí el usuario por si quieren terminar de verlo. Y por último, ya cerramos con esto. Tenemos, otra vez, retomando el tema de los actores de doblaje ahora, tienen una actitud mucho más activa. Lo siguiente, ¿por qué? Porque tenemos actores que van a convenciones, entonces tenemos la posibilidad de conocerlos y quizás, tipo, charlar con ellos, así que eso también está bueno. Ahí les muestro 2 ejemplitos. Luis, mira. Primero tenemos actores de Dan Dan Dan. A ver, ahí. De Dan Dan Dan, y justamente, acuérdense lo que dijimos recién, teníamos 2 doblajes oficiales y acá se nos juntan los actores de doblaje de ambas versiones. Luis, mira. ¡Por fin voy a poder hacer pipí! ¡Muy bien! ¿Te refieres a mis huevos? ¡Usan mis huevos! ¡Claro que no! Porque yo puedo gritar con más huevos, cabrón. A ver, ¿qué te chilla? No sé. Calla. Sí, tú sí me conoces, tonto. Ya sé, pero no me conoces él. Bueno, lo conozco. ¿Se quiere robar los huevos? No, se quiere robar a Momo, cabrón. Mínimo. Bien, y acá lo gracioso es que tenemos a este actor que hace la voz de Shinji, el de pelo rosa, que dice, a vos te conozco, pero al otro no, haciendo referencia justamente a ambas compañías, si se quieren. Y otro dato también de color es que los 2 que mostraron acá, no este chico de acá, sino que los otros 2, también son actores de doblaje en Demon Slayer. El de acá, este hace la voz de Tanjiro, me parece, y el de otro chico creo que hace la voz de Tomioka. Dato. Y el muchacho este en una entrevista hace poco habló sobre justamente la recepción de los fanáticos y valora mucho esto del mensaje de decir, bueno, che, esto me gustó, esto no, como para mejorar. Porque también es un parámetro para ellos, ver qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y cerramos con esto que está bien, está en inglés, pero no podía no. Permítame darme el gusto, nada más. Y cerramos con esto. Stop. Ask him what? You know. What's if they're crying? Bien, entonces, tenemos visibilidad del público. El público activa, audiencias activas, ayudan a todos, básicamente. A los fanáticos a descargarnos un poco la bronca o quizás a llegar a los productores, a los actores, a los traductores por el buen trabajo. Y también le sirven a los actores de doblaje porque, bueno, se genera de vuelta lindo, interesante. Así que, nada, hasta acá solamente tengo para decir si hay preguntas y si no hay preguntas, antes de abrirlo, voy a decir gracias, pero gracias infinitas. Muchas gracias. Bien, ¿tenemos preguntas, dudas, consultas, comentarios que quieran hacer?
Antes que nada, gracias por la paciencia. Uy, tenemos preguntas. ¿Qué tanto es aceptable usar las traducciones fans para agregar al CV o postularse? Buena pregunta. No te sabría dar una respuesta concreta, te lo puedo averiguar. Em, Depende también mucho de cuánto de lo que estés traduciendo, para no tener un problema con copyright, pero déjame que te lo averiguo. ¿Y cuáles son tus opiniones acerca del uso del lenguaje pivote en el anime? ¿Crees que se pierde parte del mensaje y por ello algunos errores? Muy interesante la pregunta. Em, yo creo que y esto es un pensamiento subjetivo, si alguien quiere comentar algo también el espacio está abierto. Digamos, de manera subjetiva, yo creo que es una pérdida por lo mismo que hablábamos al principio. Al querer hacer una traducción extranjerizante o con el método extranjerizante es casi que imposible hacerlo al 100% porque vas a tener pérdidas en el medio por cuestiones justamente de diferencias culturales tan grandes y sobre todo con dos culturas completamente distintas, como en este caso Japón y el digamos, los padres de español, digamos. Tenemos diferencias muy grandes a nivel cultural y a nivel también tanto de lenguaje, de grafía, ya de por sí. Entonces siento que sí, que se pierden cosas. Por eso está bueno, y otra vez, opinión subjetiva, el uso de las... para mí aportaba un montón, sobre todo para la gente que estaba interesada o que estábamos interesados en aprender un poco más de la cultura. Está bien, estorba un poco, sí, pero me parece que es interesante y es rico. Y no solamente en el caso del anime, yo creo que cualquier otra lengua también sería una muy buena práctica para, nada, ampliar un poco más el vocabulario y el conocimiento. Ninguna pregunta, solo quería decir que la charla fue excelente. Ay, gracias, aprendí mucho y también hubo mucho chisme de la comunidad. Muy bien, me alegro. Insisto, el chisme tira, el chisme tira. Y me gustaría hacer una pregunta a ustedes ahora. Entonces, ¿qué opinamos de todo esto? Les hago la pregunta a ustedes también. Esto de, ¿qué opinamos de la lengua pivote? ¿Qué opinamos de la posibilidad de nosotros poder participar activamente? Cualquier comentario, no sé, de los doblajes de Dan Da Dan, ¿cuál les gustó más? Si preferimos más algo neutro por costumbre, digamos, con ganas de explorar y preferimos un doblaje un poco más regional. Me gustaría escucharlos, así que nada, pueden abrir micrófono si quieren. Y a ver, esperen que vengo por acá. Sí, Ania. Hola de nuevo. Feliz. Bueno, en mi caso, hace tiempo que ya no veo anime, ya no estoy para esos trotes, sino me voy en la parte más de lectura, que en ese caso es manga y webtoon. Y bueno, de algún modo como que están a la par. Y al menos yo siempre le digo a la gente que es importante también lo que hay en el fandom, porque los fans son los que mueven toda la obra, pueden aportar tantas ideas, tanto wikis, debates, análisis y todo, y eso de algún modo como traductor te puede ayudar en caso de que no tengas tiempo, hacerte toda la investigación, puedes buscar esa información porque te puede ayudar una idea general de qué va tu obra, cómo son tus personajes, puedes hacer notas. No está mal para mí que los fans se involucren también como un poquito en la parte de la labor traductor, tal vez no tan directamente, pero es como, mira, te tengo esto, quizás te pueda ayudar en algo si tú le das una googleada y eso, porque sí, al menos he llegado como a ver un poco de algunos traductores como que se ponen un poquito orgullosos, que es como decir que no, yo hago solamente este trabajo, los fans no saben nada y así es como que no, o sea, no está mal también ver esto, porque ellos tuvieron todo el tiempo para hacer un análisis y uno que luego tiene que entregar encargos una semana o ciertos días, no te puede dar tiempo, o sea, también no es ponerse de ese modo. Y nada, prácticamente yo lo veo así y no sé, o sea, me gustó un montón la charla porque creo que se resume todo eso. Muy bien, muchas gracias. Coincido mucho con lo que planteas. De hecho, hay un estudio, ahora no me acuerdo, era como un trabajo un poco más colaborativo. Tener a alguien fanático en el equipo siempre va a ser un plus, justamente por eso, porque es
tu Wikipedia con patas, básicamente. Y justamente cuando nos cae un trabajo, ¿qué es lo que primero hacemos? Vamos a la wiki. Al menos en lo que es anime o, no sé, videojuegos también nos pasó en la maestría, que era como, bueno, tengo esto, ¿a dónde voy? A la wiki. ¿Por qué? Porque la gente, ¿quién va a saber más que un fanático? Y no mucho. A ver, muchas gracias, Ania, por compartir. Es una pregunta con un ejemplo un poco raro, pero ¿cómo se llama cuando el doblaje oficial se agregan diálogos que no están, que terminan generando humor? Como por ejemplo el doblaje de inglés de Ghost Stories, donde el conejo Shirotabi se le dan diálogos que nunca dice y son frases raras que de lo raras te hacen reír. Entiendo lo que apuntás, no sé si tienen un nombre específico. em, Quizás sean decisiones creativas del estudio de doblaje, puede suceder. Se me ocurre ahora, por ejemplo, el caso de Shrek, que también nos dejamos del anime como anime producto japonés, pero siguen siendo animación, que ahí hubo todo un proceso creativo en cabina, específicamente, ahora no me acuerdo el nombre del actor de doblaje, que de hecho es un screen actor, el de Burro, es una impronta, entonces fue como medio un tira y afloje y fue creación en cabina. Esa es la información que te puedo ofrecer, pero te averiguo a ver si existe algún nombre específico para esto. Opino lo mismo, ayuda a ampliar el conocimiento y da un toque más personal, además de última, se ignora y ya, totalmente. Creo que estás refiriéndote a las notas de traductor. Sí, de última, haces así y seguís viendo. Extraño uso de diferentes colores y las notas de Tradu se extrañan mucho. Espero que eventualmente los sitios oficiales consideren sumarlos a sus producciones. Sí, estaría muy bueno, sería bastante provechoso. Posta, el laburo que se mandan los fans es impresionante, sí. Acá tenemos un link. No encontré el video comparado con el original, con el doblaje. Ah, es el que me mencionabas antes. No habla en ningún momento original. Ok, lo voy a chusmear. Gracias. Súper sí, me ayudaría mucho de fanático, así que no tengan miedo de dar cringe, es mostrar su gusto de algo. Exactamente, acuérdense lo que decíamos en la definición, es el preocuparse y eso, tener un compromiso por algo que quizás a otro le parezca trivial, pero si a uno le importa, go ahead. Si mal no recuerdo, el caso de Ghost Stories fue porque les dieron total libertad a la hora de hacer el doblaje. Bien. ¿Cómo trabajar en este tipo de ámbito? ¿Te referís al ámbito profesional o a los fansubs? Depende, no sé. mm, Siempre de anime, lamentablemente me encantaría, o siempre es tirar oportunidades. En grupos de WhatsApp o en LinkedIn siempre hay oportunidades o siempre hay algún colega que conoce y te puede tirar la data. En el caso de los fansubs, puedes arrancar creándote una cuenta en cualquier red social y ya con eso vas fantástico. Que existía todo tipo de contenido sobre una serie o anime es lo que mantiene vivo al fandom y le da visibilidad al mismo para llegar a las personas. Exactamente. Es que sí, pasa mucho hoy en día, que esto también lo hemos comentado con varios amigos que consumen anime, que es que hoy en día, por ejemplo, el caso de Demon Slayer batió récords. Estuvo, no sé, fácil 3 semanas seguro en cines, que para una película de contenido extranjero, como el caso del anime, es un logro gigante. O sea que, y esto es a nivel mundial que sucede. Entonces, justamente es el fandom que hace más conocido. Hace que School Ghost Stories fue un fandom, al final decidieron hacer cualquier cosa con el doblaje para hacerlo divertido porque no salió como esperaban. Ok, dato. También sucede con Italia, un anime viejísimo, me suena el nombre. En el doblaje de inglés está muy libre y muy alejado del original. Ok, ahí tenemos entonces quizás un caso de domesticación, podría ser. Habría que ver. O porque no tenían presupuesto, porque no recuerdo bien, también es una posibilidad. Igual el doblaje es bueno por los acentos y palabras de cada país. Bien, ok. Y optaron por esa opción. Con respecto al tema de la localización, por el momento se está utilizando mayormente para la parodia, eso es cierto. ¿Podría en algún momento llegar a ser considerada una opción válida de doblaje? Gracias, Rosario Subrié. Es justamente lo que quiero hacer con mi trabajo de tesis. Mi idea es presentar algo por el estilo. No voy a adelantar mucho, pero la idea es proponer un doblaje con regionalismos hecho por profesionales, a ver qué sucede. Tengo mis hipótesis, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Estén atentos.
Según Cero de Ghost Stories, fue porque no tuvo ningún tipo de revisión y se le dio libertad total a los actores de doblaje. Ok, perfecto. I'm cringe, but I'm free. Sí, profesional. No es tarde de dedicarse a Ay, bueno, gracias, Ania. Muy bien, creo que respondí todo. No sé si hay algún comentario o pregunta más que quieran hacer. Cerrando. Ahora les pongo la última diapo. Muchas gracias, arigato perro. Ahí tenemos Haikyuu con muchos corazones. Y si me permiten, me armé hace poquito un Instagram, ahí Tesis no YouTube. La idea es, gracias por preguntar. Gracias. El Instagram este lo hice pura y exclusivamente para la tesis. Y la idea es ir publicando quizás contenido como el que vimos recién en la presentación y abrir para también debate, para charlas, encuestas. De hecho, hace unas 3 semanas más o menos me hice una escapada al cine para hacer encuestas justamente sobre Demon Slayer, a ver qué opinaban entre el doblaje y el subtitulado. No llegué a agregarlo acá, pero prontamente lo voy a estar publicando. Y mi idea también es después abrir esa encuesta a más gente porque siento que está bueno el debate también y visibilizar estas cosas. Gracias. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, lo agradecería mucho. Toda ayuda es más que bienvenida. Me alegro que los haya divertido, que no los haya aburrido. Espero que se hayan llevado información nueva, que se hayan reído un rato. Y nada, gracias por la paciencia y por aguantarme esta hora y media. Un gran aguante han tenido, así que muchas gracias. Gracias a vos por la charla, una capa. Ya me estuvieron mandando mensajes de que les estaba recopando, que la estaban pasando re bien, así que... Qué bueno, excelente. me alegro un montón, Así que bueno, muchísimas gracias por los saluditos. Estoy completamente, la verdad, fue hermoso, gracias por la charla, atentamente una seguidora. Ay, muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay comentarios, los dejo libres, no sé si será hora de cenar, de tomar algo, pero son completamente libres. Gracias a ustedes por el espacio, gracias Luna por el espacio, gracias a los chicos de UNITE y gracias a todos los que se conectaron y nuevamente gracias por el aguante. Eso, zarpado. Muchas gracias a vos, Agus, de vuelta. Gracias. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Chao, chao.